Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué pasa con los secretos que la ciencia decidió olvidar? Hoy, en Curiosidades sin filtro, exploraremos un misterio que desafía todo lo que creíamos saber. Un hecho tan extraño, tan imposible, que muchos prefieren pensar que nunca ocurrió. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Todo comenzó hace décadas, en una excavación perdida en medio del desierto. Un grupo de arqueólogos encontró algo que no encajaba con nada conocido. Un artefacto que parecía haber sido creado por manos que comprendían leyes de la física más avanzadas que las nuestras. No era piedra, ni metal común. Era un material desconocido, resistente al fuego, a la corrosión, al paso del tiempo. Los científicos, desconcertados, intentaron fecharlo. El resultado, más de 12.000 años de antigüedad. Pero el objeto parecía moderno, tan moderno, que incluso hoy no podríamos reproducirlo con nuestra tecnología actual. El hallazgo fue rápidamente silenciado. Los informes fueron sellados, las fotografías desaparecieron y los testigos, poco a poco, dejaron de hablar. Algunos de ellos murieron en circunstancias extrañas, otros fueron desacreditados y el resto simplemente desapareció. El mundo siguió su curso, sin imaginar que bajo la arena dormía un secreto capaz de alterar nuestra comprensión de la historia humana. En antiguos registros del siglo XIX se menciona un objeto similar, encontrado en otra parte del mundo. Los documentos describen una pieza que emitía una energía débil, casi imperceptible, pero constante. Un investigador británico aseguró que podía sentir una vibración al acercarse a ella. Esos registros, con el tiempo, también fueron retirados de circulación. Lo que alguna vez fue considerado un descubrimiento fascinante, terminó etiquetado como inexistente. Las coincidencias son inquietantes. Distintos continentes, diferentes épocas, mismos resultados. Objetos imposibles, estudiados brevemente y luego enterrados en el olvido. Algunos creen que estos artefactos son fragmentos de una civilización anterior a la nuestra, una cultura avanzada que desapareció mucho antes de que surgieran las primeras ciudades conocidas. Una civilización que dominaba una energía desconocida y que, quizás, dejó huellas que la historia moderna decidió borrar. Pero lo más perturbador son los testimonios que siguen apareciendo. Un científico retirado, cuyo nombre fue eliminado de casi todos los registros públicos, aseguró haber trabajado con uno de esos objetos en una base secreta europea. Dijo que el artefacto generaba campos electromagnéticos capaces de alterar los relojes, los equipos de medición e incluso la percepción del tiempo. Según él, la energía no provenía de ningún tipo de batería o fuente externa. Era algo más. Muchos dirán que se trata de una farsa, un intento de llamar la atención. Pero el patrón se repite. Descubrimientos que no encajan, teorías descartadas y un silencio constante que cubre todo lo que desafía la versión oficial. En los laboratorios, las pruebas fueron destruidas o confiscadas, los informes reescritos y los investigadores olvidados. ¿Por qué tanto esfuerzo para ocultar algo si en teoría no significa nada? Algunos textos antiguos parecen describir lo mismo. En los escritos sumerios se habla de corazones de los dioses que latían con energía eterna. En Egipto, los jeroglíficos muestran esferas luminosas que flotan en las manos de los faraones. En los templos de la India se menciona una joya que brilla sin fuego. ¿Acaso todos hablaban del mismo objeto bajo distintos nombres? ¿Una tecnología ancestral que fue malinterpretada como poder divino? Con los años, surgieron más fragmentos, piedras talladas con precisión milimétrica, estructuras que emiten radiación controlada, metales que no corresponden a ninguna aleación conocida. Todo apunta a una misma pregunta. ¿Y si antes de nosotros existió una humanidad avanzada, destruida por algo que aún no comprendemos? La ciencia evita hablar del tema. No hay artículos, ni conferencias, ni análisis públicos. Los pocos que se atreven a investigar pierden su reputación
sus fondos y, en algunos casos, su seguridad. El conocimiento, cuando amenaza la estructura establecida, se convierte en peligro. Y los misterios, cuando son demasiado grandes, se entierran bajo capas de silencio. Pero cada tanto, algo vuelve a salir a la luz. Un documento filtrado, una fotografía rescatada, un testimonio anónimo. Pequeñas piezas que juntas parecen formar un rompecabezas que nadie quiere resolver. ¿Será que la humanidad ya alcanzó un nivel de desarrollo similar antes y fracasó? ¿Y si lo que llamamos progreso no es más que un ciclo repetido, una historia que la Tierra ya ha contado una y otra vez? Imagina que un objeto olvidado, enterrado por milenios, contenga la clave de una energía limpia e ilimitada. Imagina que alguien lo redescubre y comprueba que funciona. El impacto sería tan grande que derrumbaría industrias, religiones y estructuras de poder. Quizás, por eso, algunos prefieren que siga siendo solo un mito. Los gobiernos callan, las universidades no opinan, y los pocos que se atreven a hablar lo hacen desde el anonimato. Sin embargo, los patrones no mienten. Algo fue encontrado, algo fue estudiado, y algo fue silenciado. Un silencio tan profundo que se siente más fuerte que cualquier palabra. La ciencia se basa en pruebas, pero ¿qué ocurre cuando las pruebas se esconden? Puede seguir llamándose ciencia si decide no mirar lo que no entiende. Quizás la respuesta no está en los laboratorios, sino en las preguntas que aún tememos hacer. A lo largo del tiempo, la humanidad ha tratado de olvidar lo que no puede explicar. Fenómenos sin causa aparente, civilizaciones borradas, objetos imposibles. Todo relegado a la categoría de leyenda. Pero toda leyenda, por absurda que parezca, tiene una chispa de verdad. Una verdad que espera ser redescubierta. Cada misterio olvidado es un espejo que refleja nuestras limitaciones. Tal vez el miedo no está en lo desconocido, sino en lo que podríamos descubrir si dejamos de ignorarlo. La historia oficial es solo una versión, y cada descubrimiento oculto nos recuerda que aún hay capítulos enteros sin escribir. Así que pregúntate, ¿qué otros secretos habrán sido enterrados antes de nosotros? ¿Qué verdades se esconden en los lugares donde la ciencia se niega a mirar? Quizás en algún laboratorio perdido, en una cueva olvidada o bajo kilómetros de roca, todavía late la prueba de que el pasado fue mucho más grande de lo que creemos. Mientras tanto, el misterio sigue vivo. Y aunque muchos prefieran el silencio, tú y yo sabemos que hay algo más. Algo que se niega a ser borrado del todo. Una historia que, aunque intenten ocultar, sigue hablando en susurros. Porque los secretos pueden enterrarse, pero no desaparecer. Y mientras exista alguien dispuesto a buscarlos, siempre habrá una luz encendida en medio de la oscuridad. Así que, si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que este misterio fue olvidado por accidente o silenciado a propósito? Suscríbete a Curiosidades sin Filtro, donde cada semana revelamos lo que muchos prefieren mantener oculto. Nos vemos en el próximo misterio, explorador del enigma.